Jo us dono l'entrada molt breument. Benvinguts tots a la llibreria Documenta, a aquesta presentació que vam començar a parlar farà ja un mes i pico, i a poc ha estat un gran èxit perquè la convocatòria ha superat el límit d'aforament de la llibreria, i això, com dèiem abans, per un llibre de poesia és potent. Vol dir que aquí hi ha un interès i també hi ha carinyo, amor, però sobretot hi ha un interès per veure què aporta aquest llibre i què ens expliquen avui. Per tant, nosaltres estem supercontents i res, per part nostra, encantats que els que ja ens coneixíeu torneu i els que no ens coneixeu ens descobriu. I això també és una mica gràcies a vosaltres que proposeu aquestes coses tan xules. Endavant i tot vostre. Molt bé, gràcies. Gràcies a la llibrería Documenta y a todos los asistentes. Y gracias. Hoy vamos a presentar este libro. Me acompaña Bruno Montaner, poeta, y John Rocklin, cónsul de Australia en Barcelona. La idea es que tengamos una conversación entre los tres. Bruno prepara algunas preguntas, pero antes de que comencemos el diálogo, creo que el señor cónsul había preparado unas palabras introductorias y quisiera darle la palabra. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Solamente algunas palabras. En 1962, cuando Clive James salió de Australia, la población de Australia era 11 millones, solamente 11 millones. Pero entonces, Australia ha producido muchísimos artistas, actores, actrices, cantantes de ópera que han venido aquí al liceo, directores de orquesta, directores de cine, y de hecho Bruce Beresford, cuando James llegó en Londres en 1962, estaba compartiendo un piso con Bruce Beresford. Bruce Beresford es un director de cine de Australia y, entre otros títulos, él dirigió Conduciendo Miss Daisy. Y también Australia ha producido muchos escritores, incluyendo un escritor que ganó el premio Nobel, Patrick White. Y para una población pequeña ha hecho mucho. Y ahora la población de Australia es 25 millones. Y hemos continuado de producir artistas y músicas que están muy reconocidos en el mundo. Cuando recibí una llamada de la editorial Pretext en Valencia para asistir en esta presentación, dije al editor que hace mucho tiempo estaba un fan de Clive James y mi familiaridad con Clive James empezó en los años 80, pero por la tele. Bueno, tú lo conoces mucho mejor, tú lo conoces en persona, pero por la tele era un hombre muy distinto. Tenía una manera de hablar muy nasal, pero muy nasal, saliendo, pero mucho. Y tenía una manera de hablar que muchas veces era completamente, una manera blanda, pero con mucho humor. Siempre era muy divertido, era increíble. Y solamente años después empecé a leer sus libros y disfruté los libros mucho. Pero tengo que confesar que este libro nunca he leído los poemas de Clive James. Son buenísimos, son increíbles, cubren una gama de emociones y temas, y son poemas maravillosos, también con mucha emoción y también simplemente divertidos, pero muy buenos. Entonces estoy muy agradecido que existe este libro. En mi opinión, en la área de traducción de poesía es lo más difícil. Es muy difícil porque tienes que mantener el ritmo, la métrica, pero también el sentido
esto no es fácil. Y Luis Castelví ha hecho un trabajo maravilloso. Felicidades, es increíble lo que has hecho. Y gracias a ti, gracias a Editorial Pretext, tengo este libro, pero también como australiano y un fan de Clive James, estoy muy contento porque a través de este libro estamos ampliando el mundo y sacando Clive James de los países anglosajones y abriendo ¿qué es la palabra? No quiero utilizar la palabra mercado, pero una oportunidad para los lectores afuera de los países anglosajones para disfrutar los poemas de James y quizás leer más cosas de él. Nada más, quizás después me gustaría hablar un poco o decir algunas palabras sobre esta librería, pero lo dejaré para después. Claro, pues Okay, gracias. Muchísimas gracias. No, de nada, gracias a ti. Rocky, por sus amables palabras. Y ahora Bruno y yo habíamos pensado en tener un diálogo que puede ser un diálogo abierto, o sea, en cualquier momento, si usted, señor cónsul, o alguno de los asistentes quiere interrumpir, pues háganlo por favor sin problema, ¿no? Bruno. Sí, a ver, yo tengo aquí unas interrogantes que apuntan, digamos, a las claves de quién, para que nos invites a saber quién era Clive James. La primera pregunta sería esa, ¿no? Y Sí. además conduciría, tengo entendido, directamente a la relación que tuviste tú con él. Sí, como explicaba el señor Rocklin, Clive James es una figura cultural muy importante en el mundo anglosajón, todavía no tan conocida en España por falta precisamente de traducciones, pero es un hombre que nació en el año 39 en Sydney, en Australia, y en el año 62, como muchos australianos de su generación, se fue a ver mundo y acabó recalando en el Reino Unido. Y allí, con el andar del tiempo, se convirtió en una figura, en un referente en el mundo cultural. Destacó en prácticamente todos los géneros que cultivó, ¿no? En la crítica periodística, el ensayo, sus memorias vendieron más de 1 millón de ejemplares, y también se hizo muy famoso por la televisión, porque llegó a ser una estrella de la televisión británica. Estuvo en la BBC 2 décadas, en los años 80, 90, tenía programas de viajes, de entrevistas, de humor. Era un showman, realmente era un showman, pero también un intelectual, ¿no? Sabía compaginar ambas facetas, y él siempre... de animador cultural. Un animador cultural que perteneció a la generación de escritores quizá más conocidos en España por ser novelistas y estar traducidos, como Ian McEwan o Martin Amis, pero él quizás se le tomó de entrada un poco menos en serio como escritor por el hecho de ser tan famoso y salir tanto en televisión, ¿no? Pero él siempre se consideró a sí mismo un poeta, y de hecho ya en su juventud escribió letras de canciones con el cantautor Pete Atkin. Están en Spotify, hay varios álbums, tienen algunos seguidores, son canciones muy bonitas. Y él toda su vida cultivó la poesía, y especialmente una vez ya se retiró de la televisión, sus últimos años los dedicó muy intensamente a la poesía, y es en parte este trabajo de la última década de su vida el que se recoge en el volumen que presentamos hoy. En estos programas de la televisión entrevistaba también a intelectuales, a escritores. Entrevistaba a intelectuales, pero si tenía que si entrevistar a las Spice Girls, que de hecho las entrevistó, es su entrevista más famosa, él no tenía problemas. O sea, se movía desde la cultura más alta hasta la más popular y todo el espectro entre medio, no tenía problemas. Y luego también él es famoso porque revolucionó la crítica de la televisión. Es decir, él empezó un doctorado en Cambridge que no terminó, abominaba a los académicos,
y tenía un estilo como bastante irreverente, ¿no? Y él decía que la vida es demasiado corta para leer académicos, que él solo leía fuentes primarias y confiaba en su criterio para juzgarlas, ¿no? Era una personalidad muy fuerte y eso también era, en esos años en el Reino Unido fue como una pequeña revolución. Yo recuerdo una entrevista con un ex primer ministro de Australia, Gough Whitlam, y era irreverente, pero no era ofensivo, No. nunca ofensivo. Tenía una manera de hacer las preguntas, todo el mundo riendo, pero no riendo a la persona, pero riendo de una manera con. Tenía una capacidad muy buena para las entrevistas, muy divertida. Una elegante ironía. Sí. Yes. ¿Quieres que cuente algo de cómo lo conocí? O porque había otra parte en tu pregunta, pero ahora no recuerdo. O lo que quieras, Bruno. Sí, bueno, cuenta cómo le conociste cuando tú estabas dando clases. Yo le daba... Y luego buscabas habitación, ¿no? Eso se parece más bien a una conjunción, ¿no? Es decir, todos los caminos conducían a James, ¿no? Sí, Y a la poesía, yo y a este libro, que entonces en ese momento era futuro. sí, yo era el profesor particular de español de su mujer, Ajá. que su mujer tenía casi 80 años y quería aprender español para unas vacaciones en España, ¿no? Y entonces yo le daba clases particulares y así pues vi esa casa con esos miles de libros, una casa como con mucho encanto y así poco a poco fui aprendiendo sobre Clive James, porque yo hace unos años, como casi todos los españoles, no sabía quién era, ¿no? Y después coincidió que yo buscaba alojamiento y como nos llevábamos bien, pues me ofrecieron una habitación en la casa de la familia y así pasé a vivir en la casa del poeta con su mujer y sus dos hijas. Y así nos conocimos, entonces pues de manera natural, viviendo allí en la casa, empecé a leer sus libros y descubrí esa poesía maravillosa de sus últimos años. ¿No le habías leído anteriormente? No le había leído anteriormente porque es que ni siquiera sabía de su existencia, ¿no? Y también lo peculiar de Clive James, que quizá tendríamos que destacar o enfatizar ahora, es que él, digamos, él es esta gran estrella de la televisión, un hombre que ganó mucho dinero, tuvo mucho éxito, pero entonces hay un momento en su vida que se produce una crisis profunda, que esa crisis que motiva estos poemas, ¿no? Por un lado hay una crisis familiar y después de 40 años de matrimonio hay una ruptura y separación con su mujer. Y por otro lado, casi al mismo tiempo, su salud se colapsa, ¿no? Le diagnosticaron una leucemia y un enfisema pulmonar. Él había fumado mucho toda su vida y de hecho los médicos le dieron unos pocos meses de vida en 2010. Y después, de manera casi milagrosa, en el Hospital Addenbrooke's de Cambridge probaron un nuevo tratamiento para la leucemia con él y funcionó. Dio resultado. Entonces lo que era un pronóstico de unos pocos meses de vida, acabaron siendo 9 años. 9 años de vida muy limitada, ¿eh? Él ya no podía salir de su casa prácticamente, su mundo acabó reducido al jardín, pero podía leer y escribir, que era lo que a él más le gustaba, y dedicó esos años con verdadero entusiasmo e intensidad, los dedicó sobre todo a la escritura de poesía, ¿no? Empezó traduciendo la Divina Comedia de Dante y después continuó escribiendo los libros de poemas, digamos, ya de su poesía tardía, sobre temas como la culpa, la vejez, la enfermedad, que son los poemas que yo seleccioné para esta antología. Y poemas muy emotivos sobre su nieta. Sí, es muy verdad. buenos, increíbles, increíbles. Clive tiene una nieta única, Maya, que se llama Maya, que es una niña adorable. Cuando yo la conocí tenía 10 años. Era una niña muy atlética, que le gusta mucho la gimnasia y bailar y estar al aire libre.
Y claro, Clive, que estaba el pobre casi que no podía ya ni caminar en la silla de ruedas, pues tener esa nieta ahí que era como un ángel pegando saltos alrededor, pues a él le llenaba de alegría y de vida. Entonces de los 41 poemas de la antología, 5 son sobre la nieta, ¿no? Me parecía que era un tema fascinante, ¿no? Muy bonito. Sí. Los ejemplares poemas de abuelo. Sí. Y Luis, a ver, introdúcenos en la aventura del libro, es decir, cómo se fue dando, bueno, ya has contado el conocimiento de su poesía, pero explícanos en qué te inspiraste, cuál fue el criterio, aunque has explicado un poco que hay esta huella biográfica y este epicentro en los últimos años de vida de él, ¿no? Sí. Es decir, ¿cómo te metiste ahí con materia poética, Clive James? Hay un poema de Clive que es el más famoso de todos, que se llama Arce japonés. Es un poema que de hecho se hizo viral en el mundo anglosajón porque lo tuiteó Mia Farrow, la exmujer de Woody Allen. Dijo: Dios mío, ese es el mejor poema que he leído en mi vida. Entonces lo retuitearon miles de personas y se convirtió en un fenómeno viral. Es un poema muy espectacular, en el que Clive, pues cuando le acaban de diagnosticar la leucemia y esos pocos meses de esperanza de vida que él pensaba que tenía, pues su hija justo acababa de plantar un arce japonés en el jardín de su casa, que es ese árbol que en otoño se cubre de unas hojas de un color rojizo, escarlata, muy bonito, ¿no? Entonces esto era primavera cuando se plantó el árbol y él quería aguantar, quería seguir vivo hasta el otoño para poder ver las hojas del árbol, digamos, con esos colores del otoño, y entonces ya morirse en paz, ¿no? Y el poema trata precisamente sobre eso, ¿no? Sobre ese arte japonés. Quizás podemos leerlo después. El poema lo traduje en fin, es que me gustaba tanto que ni siquiera pensaba en un libro, simplemente quise traducirlo para ver si era capaz de transmitir esa maravilla en español. Fue el primer poema. Ese fue el primer poema que traduje y vi que... Hombre, la traducción es una tarea melancólica, ¿no? Porque uno no llega nunca... Es un viaje melancólico. Uno no llega nunca a la perfección del original y entonces puede uno... Y no hay traducciones definitivas tampoco, ¿no? Puedes acercarte, pero nunca llega a ser esa maravilla del original. Y entonces siempre te quedas como en una especie de limbo, ¿no? Y incluso los lectores, aunque te dicen muchas veces, bueno, está bien la traducción, pero claro, es que el original es... pero por eso el libro es bilingüe y fue la condición y lo que pensamos con la familia desde el principio, ¿no? Que el libro tenía que ser bilingüe y por suerte el inglés es una lengua que más que menos en España, bueno, ha cambiado mucho desde otras épocas y la gente de mi generación, bastantes lo pueden leer y con la ayuda ya de la traducción española, pues sin problema. Quizá podemos leer ese... Sí, y sobre esto, bueno, del carácter bilingüe de la antología y también de la edición, o sea, has tenido la suerte de contactar con Pretextos, que se caracteriza por presentar muy bien las ediciones bilingües, porque hay editoriales que la versión original está con letra que hay que someterse a una lectura con lupa abajo, a pie de página, ¿no? Y aquí, bueno, está, así como suele hacerse, pues, el original a mano izquierda en las páginas pares y la traducción, una buena traducción. Sí, Pretextos es una editorial que llevan desde los años 70 publicando poesía en España y por eso nos contactamos a ellos en primer lugar, ¿no? Y antes de que lea el poema, o luego Bruno, tú también puedes leer algunos si quieres, los criterios de selección más o menos ya he comentado, ¿no? Pero a mí me interesaban los poemas de
con toda la reflexión sobre la vejez, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Los de la nieta también me encantaban. Y después también pusimos énfasis en poemas sobre Australia, ¿no? Porque él, aunque se marchó de Sydney en el año 62, como dije, y vivió al final más años de su vida en Inglaterra, él nunca renunció a su pasaporte australiano, estaba encantado de ser australiano, y de hecho, pues ya en la vejez, muchos de los poemas son evocaciones de su infancia, de su juventud en el surf, por ejemplo, y de su madre y de su padre, de quienes también podríamos hablar en algún momento, porque fueron figuras muy, muy importantes y que de alguna manera representan también toda una generación australiana, que es la generación de... Bueno, Clive fue un huérfano de guerra, ¿no? Sí. Quizá también podemos hablar de eso, pero... Y durante su vida regresó muchas veces a Australia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Precisamente sobre la relación con su padre, en el prólogo llegas a afirmar que el poema, que es el primero, me parece, de la... Sí. My Father Before Me, sí. Afirmas que es como una suerte de manifiesto. Sí, yo creo que sí, en el sentido... Y ahora tengo que hablar del padre, y después, si no, ya leeremos los poemas, tampoco hace falta. Pero básicamente Clive, como dije, nació en el año 39. Al poco tiempo Australia entró en la Segunda Guerra Mundial, y el padre de Clive se alistó como voluntario para luchar en la Guerra del Pacífico contra el Japón, ¿no? Clive acababa de nacer. Y fue reclutado, el padre fue capturado por los japoneses en la batalla de Singapur en el año 42, y fue prisionero de guerra hasta el año 45 en Japón. Sobrevivió a la guerra, pero tuvo la mala suerte, tuvo la desgracia, el pobre hombre, que el avión que lo llevaba de vuelta a casa de Japón a Australia pasó por Filipinas, y hubo un tifón y el avión se estrelló. Entonces la madre de Clive recibió 2 telegramas, un telegrama diciendo tu marido ya vuelve a casa, y el siguiente telegrama diciéndole que el avión se había estrellado y que el marido había muerto. Entonces Clive nunca conoció a su padre, no tenía recuerdos de su padre, mejor dicho. Y claro, esa muerte, como a tantos australianos de su generación, le marcó mucho. Su madre era viuda de guerra, lo tuvo que criar sola, y él era un niño muy travieso, y de hecho sus memorias... muy gamberro, sí. Muy gamberro, que se metió sin la figura de autoridad paterna, pero esa ausencia le marcó mucho, y el primer poema de la colección, que se llama My Father Before Me, mi padre ante mí, es un poema sobre la visita de Clive al cementerio de guerra de Sai-Won en Hong Kong, que es donde está enterrado su padre, ¿no? Y digo que es un poema manifiesto, no tanto manifiesto estético o poético, pero sí vital, porque su padre murió con 30 años, ¿no? Y entonces él siempre sintió que tenía la obligación ya no solo de vivir su propia vida, sino también vivir la vida de su padre, ¿no? Y todo lo que su padre no pudo hacer por haber muerto tan joven, pues él quería hacerlo, ¿no? Los libros que a lo mejor el padre hubiera escrito, o las cosas que el padre hubiera... Él tenía que vivir de alguna manera por él y por su padre, ¿no? Eso fue... Esa cosa extraña de acabar teniendo más edad que tu padre, ¿no? Mucha más edad. Sí, eso lo dice en el poema también, ¿no? Que llegó a doblar en edad a su padre, claro, su padre muerto con 30. No sé si podemos leer quizá un poema, Bruno, para... Pues ¿quieres leerlo tú o lo leo yo? El del arte japonés. ¿O el del padre? El padre es un poquito largo. Pero el del arte japonés, no les vamos a aburrir mucho con lectura yo sé que escuchar poesía sí puede ser un poco hasta la hora de la tarde, pero quizá este poema, que es el más célebre de Clive, podemos leerlo. Lo leeré en traducción. Ya les he explicado la historia del arte japonés de su jardín. ¿Qué página? Es la página 77. Sí, pero ¿quizás leer alguno en el original inglés también? O... Bueno, yo empezaría en español, vale, y si alguien en el público tiene un especial entusiasmo por oírlo en inglés, lo leemos después en inglés. Yo creo que es mejor leerlo en español. Arte japonés. Tu muerte, ya cercana, será fácil. Te apagas lentamente y sin dolor.
te cuesta respirar, es incómodo, sientes que se agota la energía, no el juicio ni la vista. Se agudizan, de hecho, advertiste, la gracia suave de la fina lluvia sobre el pequeño arce, muros de adobe del jardín rociados, salón de espejos, cámara de ámbar. Con el caer del sol aumenta el lujo de ver el resplandor que alumbra el aire, el brillo nunca cesa. Tras mi muerte vendrá siempre que llueva, mientras viva disfrutaré mi parte. Mi hija trajo a casa el arce nuevo, en otoño sus hojas serán llamas, aguantaré hasta entonces. La visión concluirá con mi partida, aunque la vida siga indiferente. Traspasando el portal hasta mis ojos, riada de colores, vivirás, mientras mi mente muere, marcada por un mundo que lució, al fin radiante, antes del final. Lo gracioso es que... Lo gracioso es que el arte murió antes que él, al final. Decía, me da vergüenza, pero he vivido yo más que mi arte, no se ha cumplido el poema. Ahora que has hecho esta aproximación directa a la poesía, pues háblanos de la experiencia de la traducción, ¿sí? ¿Cómo entraste ahí en materia Sí. y cómo enfrentaste, porque tengo entendido que, claro, buena parte de los poemas son rimados, ¿sí? Y ya estuvimos, cuando corregimos, estuvimos hablando del tema del asunto de la métrica, Sí. que una de las características, de las muchas que tiene la buena traducción de Luis, es que intenta recrear muy bien, obviamente en castellano, la métrica original de los poemas, ¿no? Es decir, ¿cómo te metiste en ese problema? ¿Lo resolviste bien? Sí, Clive es un poeta, así como en la crítica de televisión y en otros ámbitos lo hemos calificado antes de un poco irreverente, ¿no? Aunque respetuoso. Con la poesía era absolutamente tradicional. Él no creía demasiado en el verso libre y creía, tampoco, en fin, no me voy a poner muy técnico, pero sí creía que la poesía tiene que tener una métrica y una rima, y que es ahí donde se demuestra la pericia del poeta, ¿no? Y que además cuando uno se constriñe de esa manera, pues es cuando se producen los hallazgos poéticos más valiosos. Esa era su filosofía. Y de hecho publicó una carta a un joven poeta en la que explica estos principios. Entonces, claro, como traductor, se daba el reto de cómo recrear esto, ¿no? Porque por un lado está la métrica, por el otro lado está la rima, por el otro lado está el significado del poema, y todo no se puede mantener. Alguna cosa hay que sacrificar, aunque es muy doloroso. Yo decidí renunciar a la rima, porque creo que si encima hay que mantener la rima, ya te obliga a unas selecciones de palabras a veces muy estrambóticas. Pero el sentido, por supuesto, lo he preservado, y de hecho cada poema, claro, porque normalmente uno no tiene esta suerte, pero yo pude, con la mujer del poeta, leímos todos los poemas verso a verso juntos, porque yo quería asegurarme de que no se me escapaba ni un matiz. Y a Clive incluso le preguntábamos, aunque él estaba ya muy enfermo, pero cuando había alguna duda ahí acuciante, pues íbamos a verle, ¿no? Y le preguntábamos. Entonces, Clive usa mucho la forma métrica más clásica de la poesía inglesa, que es el iambic pentameter, que es como los sonetos de Shakespeare están escritos así, por ejemplo. Y lo equivalente es el endecasílabo español, ¿no? Las 11 sílabas, aunque bueno, a veces también he usado otras formas, ¿no? Tampoco me quiero entretener mucho con esto, pero sí, realmente todos los poemas están escritos con métrica, y las traducciones también. Entonces primero se hace una traducción como más literal, un poco aproximativa, y después hay que reescribirlo para que sea un poema en español también, ¿no? Que se aguante por sí solo, que una persona
que no conozca la lengua inglesa pueda leer el poema en español y que aquello suene bien y se aguante, ¿no? Y después, pues, cuando amigos lectores como tú mismo u otros compañeros que leen esos borradores y le dan a uno pues comentarios, sugerencias, y así poco a poco se va puliendo. Clive era muy, ¿cómo decir? Era muy perfeccionista, ¿no? Él, por ejemplo, al final de el otoño de su muerte, de repente un día abrió un cajón y sacó ahí un poema que llevaba 4 años escribiéndolo. 4 años para un solo poema. Y de hecho está incluido en el libro, es el último de todos, ¿no? Y él iba puliéndolo, limándolo, y pues como traductora, yo no he estado 4 años por poema, pero sí que me he tomado 2 años para traducir Te puedo poemas. asegurar que es una excelente propuesta metodológica para el 99% de los poetas. Incluso incluido. Bueno, esto nos llevaría, digamos, a algo un poquito aparentemente más general, digamos. ¿Cómo definirías tú el carácter de la poesía de Clive? Yo creo que la expresión poesía de la experiencia se le ajusta bastante bien, en el sentido de que en el Reino Unido, pues en la década de 1920, con T.S. Eliot, se popularizó una poesía muy críptica, ¿no? Tipo La tierra baldía, poemas muy densos que hace falta casi una nota a pie de página para cada verso, ¿no? Si han leído a T.S. Eliot, es poesía muy difícil. Y en la posguerra, en el Reino Unido, sobre todo el poeta Philip Larkin rompió con eso, ¿no? A partir de los años 50, 60, hace una poesía mucho más accesible y poesía de la experiencia. Es decir, Larkin escribe de cosas que le pasan a él, aunque sean cosas muy modestas, ¿no? Por ejemplo, hay un poema muy famoso de Larkin de que está un día con el cortacésped y accidentalmente mata a un erizo. O un topo, no me acuerdo ahora si era un topo o un erizo, pero bueno, él está horrorizado de haber matado a ese animal y escribe un poema que empieza con esa anécdota tan aparentemente banal, y a partir de la anécdota acaba ofreciendo una reflexión mucho más profunda sobre la relación del hombre con la naturaleza y cómo se rompe ese equilibrio a veces, ¿no? Aunque uno no lo quiera. Y yo creo que Clive James va mucho en esa línea, es decir, él pues tenemos este hombre de 70 y tantos años con la salud, en fin, echa un poema, nunca mejor dicho. Pero y Larkin escribió un poema sobre la relación entre los hijos y los padres, utilizando una palabrota, pero perfecto. No era una palabrota, pero no era ofensiva, era increíble. Sí. Y él era poet laureate. Sí. La reina, es increíble. De hecho, ese poema, ese verso ya es proverbial en inglés. El verso es "They fuck you up, your mom and dad". But they don't mean to. But they do. But yeah, they do, exactly, but they don't mean to. Dice Larkin. Sí, como que no hay, es que no sé si traducir, bueno, como que los padres, aunque tengan la mejor intención con sus hijos, acaban jodiéndoles la vida, ¿no? Y de padres a hijos se van metiendo y es una condenación eterna y no hay manera de salir. Pero Clive, Larkin tiene una visión, bueno, Larkin nunca se casó ni tuvo hijos, era un hombre un poco misántropo, ¿no? Mientras que Clive, la sensación es un poco distinta, porque él sí tenía una familia maravillosa y que de alguna manera, pues en fin, no voy a entrar en detalles, pero por cosas de las que él se arrepiente, pues se acaba rompiendo esa unidad familiar. Y entonces, en su caso es más la culpa, ¿no? El sentimiento que permea todo el mundo. Es un tema importante en los últimos poemas. O sea, hay el sentido de estar repasando la vida, ¿no? Y como que el pasado se abalanza sobre él a través de la reflexión poética, y esa parte es muy conmovedora. O sea, no sé, como ya me hago viejo. Pero sí, yo creo que la influencia de Larkin es muy importante.
Y luego él era un lector voraz de literaturas extranjeras y literatura española e hispanoamericana. A mí me consta porque me lo dijo, que había leído a Rubén Darío y a Sor Juana. Conoció a Carlos Fuentes, el escritor mexicano, en persona, y de hecho lo cita en uno de los poemas. Que Carlos Fuentes le recomendó que fuera a Oaxaca, le dijo que era la ciudad más bonita de México, y él lo pone. En fin, que también no pudo ir a Oaxaca. No pudo ir a Oaxaca. Pero que era un hombre así como Larkin solamente leía en inglés y no sabía ni quién era Borges. Y de hecho en una entrevista el periodista quedó muy asombrado, ¿no?, de que un gran poeta inglés no tuviera ni idea de quién era Jorge Luis Borges. Clive James era todo lo contrario, ¿no? Su biblioteca personal cubre toda la geografía. Y él se escribió con Philip Larkin, hay correspondencia entre ambos, y de hecho el último libro de ensayos de Clive, publicado ya casi póstumamente, o sea, ya en el último mes de vida, está dedicado a Larkin precisamente. Así que la influencia es reconocida y explícita. ¿Pero en qué año se conocen? Más o menos. Eso, bueno, Larkin murió en los años 80. En cuenta el arco de influencia que puede haber. No, Larkin murió en los años 80 y me acuerdo porque era un gran admirador de Margaret Thatcher, Larkin, y en esos años murió, y Clive fue al final de la vida de Larkin cuando lo conoció, o sea, años 70, 80. Sí. ¿Y lo entrevistan en la televisión? No, Larkin no solía conceder entrevistas, y menos en televisión. Era un hombre muy osco, un poco osco. Sí. Y James cambió sus opiniones sobre la política también, ¿no?, durante su vida, empezando quizás más a la izquierda y terminar más a la derecha. Sí, la verdad es que se volvió más conservador. Era muy escéptico con el cambio climático, también admiraba a Thatcher y escribía, digamos, sin morderse la lengua, ¿no?, sobre sus opiniones políticas, aunque realmente no hay nada de eso en su poesía, ¿no? Él intentaba separar mucho la lírica de lo que era su personalidad pública. No sé si en cualquier momento si hay alguna pregunta del público nos pueden interrumpir, si no, nosotros teníamos pensado acabar a las 8 un poco antes y después pues a ver, hay ejemplares en la salida, y si alguien pues le interesa la lista, ¿no? Pero no sé, Bruno, si tienes alguna pregunta más o estamos... Yo personalmente, a mí sí me gustaría escuchar uno de los poemas de Clive James. ¿En inglés? Sí, por favor. Pues, ¿le gustaría leer uno? Sí, el del arte japonés, misma, en la página 76. Okay. Japanese maple. Your death near now is of an easy sort. So slow a fading out brings no real pain. Breath growing short is just uncomfortable. You feel the drain of energy, but thought and sight remain. Enhanced, in fact. When did you ever see so much sweet beauty as when fine rain falls on that small tree and saturates your brick-back garden walls? So many amber rooms and mirror halls. Ever more lavish as the dusk descends, this glistening illuminates the air. It never ends. Whenever the rain comes, it will be there, beyond my time, but now I take my share. My daughter's choice, the maple tree is new. Come autumn, and its leaves will turn to flame. What I must do is live to see that. That will end the game for me, though life continues all the same. Filling the double doors to bathe my eyes, a final flood of colours will live on as my mind dies. Burned by my vision of a world that shone so brightly at the last and then was gone. Thank you.
Yo recuerdo cuando leí por la primera vez, hace quizás 2 meses, esta parte, so much sweet beauty as when fine rain falls on that small tree. Las palabras son buenísimas, son... es verdad, son increíbles. Su elección de las palabras es una maravilla. No sé si... Muchas gracias, de verdad. No, de nada. No sé si Bruno tienes alguna pregunta más o hay alguna pregunta más del público. Sin compromiso. A mí me gustaría decir que la hija de Clive, que se llama Claire Wynne James, la hija mayor, es artista y ella nos diseñó este halcón para la portada del libro, que es en fin, creo que es una imagen que tiene bastante garra. Pero cuenta la anécdota de la primera imagen que... No, bueno, ¿tú crees? Bueno, porque se produjo ahí una leve confusión precisamente con el alce, ¿no? No, pues sí, la editorial sugirió otra imagen, ¿no? De una rama florida, así un poco orientalista. Un alce fantasma. Sí, pero era chino, no era japonés. Y la familia no me dijo que por favor, que no podían con esa rama florida, ¿no? Entonces, pues ya que tiene una hija que es artista y de hecho la hija ha diseñado muchas de las portadas de los libros de Clive, pues nos pareció oportuno pedírselo y nos diseñó este halcón, ¿no? Bueno, no sé si no... A ver, había más cosas que decir, pero tampoco... A veces lo bueno es breve, ¿no? A veces lo bueno es breve. No, sí, por favor. Bueno, sí, soy australiano y en los años 90, cuando era alumno, cada sábado por la noche había en la tele Saturday Night Clive. No es Saturday Night Live, Saturday Night Clive. Y era mejor que ninguna fiesta ni todos en un sábado, era una noche por la tele con Clive. Era informativo y divertido y hay muchas cosas sobre Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más tarde hay una realización que Clive es un intelectual también. Para muchos años, es Clive James, el hombre australiano de la BBC en la tele. Pero era muchos años más después, realizar, es un intelectual. Sus críticas literarias, sus palabras, sus libros eran muy, con un nivel súper alto también. Pero hay un sentido común también, y un sentido de humor también, como muchos australianos. Sí, no, gracias por la aportación. Y de hecho, si alguien tiene curiosidad, muchos de estos clips de Clive en televisión se encuentran en YouTube y de hecho ahí están gozando de una segunda vida. Está el Saturday Night Clive con Margarita Pracatán, no sé si se acuerdan, que era una cantante cubana que era colaboradora del programa y era bastante divertida, la verdad. Y luego tenía sus... murió hace poco. Ah, sí, no lo sabía. Sí. Wow. Y luego estaban los programas de viajes que también tenían mucho éxito, ¿no? Que están todos en YouTube, ¿no? Postcard from Tokyo, Postcard from Rio. Pues vivía en Tokio y creo que es porque este programa, porque cada sábado hay cosas de Japón, los game shows de Japón. Sí, ¿por qué no? O sea, viajó mucho. Viajó muchísimo. Hay también en Buenos Aires, entrevistó a Menem, el presidente. En fin, se movió mucho. Por eso también es tan impactante, claro, de ser un hombre que cada semana estaba en un país distinto a estos últimos años que no podía salir de su jardín y que tuvo que conformarse con eso y disfrutar ese mundo reducido, ¿no? Que tenía, sobre el que escribe al final. Luis, sí. Una pregunta doble. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti en todo este proceso de selección de poemas, de producción, de perfeccionamiento?
y cuál es la mayor dificultad con la que te has enfrentado y cómo la has superado. Bueno, gracias, Chisca. Lo que más he disfrutado es todo el proceso de traducción. Lo he calificado antes como melancólico, pero también hay un placer en este. José María Micó, el último traductor de la Divina Comedia, dedica su libro a todos los traductores de Dante condenados a un mismo paraíso, ¿no? Porque hay algo muy bonito en estar traduciendo una poesía que yo, cuando la leí la primera vez, yo era consciente de que aquello era una gran poesía. Entonces estaba el reto de cómo traducirlo al español, pero yo tenía la alegría de saber que podía exportarla, que era una gran poesía que en España casi nadie había leído y digamos pues que da mucha satisfacción, ¿no? Poderla hacer llegar a un gran público, pero ya no tanto por Clive, que también por la relación personal que yo tuve con él, sino por la poesía, porque es que creo que esto es gran literatura y que merece ser divulgada y ser conocida, ¿no? Y el mayor reto, quizá las referencias culturales australianas, porque no es una cultura que tengamos aquí en España, sabemos muy poco de Australia. Y Clive me pidió que en el libro no hubiera ni una nota a pie de página, porque no quería que fuera nada académico. Entonces las traducciones tenían que ser autoexplicativas, o incluso los títulos. Y esto hay gente ahora que a veces me lo comenta, que hay títulos que son que los he traducido de manera muy diferente, ¿no? Por ejemplo, hay un poema en inglés que se titula Echo Point, y en español se titula Eco en las montañas azules, que son unas montañas de Australia, porque me pareció que había que ayudar un poco al lector, ¿no? No lo podía, digamos, traducir así sin más. Así que eso sería lo que más, digamos, placer o satisfacción me ha dado y el mayor reto. No sé si hay alguna... Sobre las montañas azules que cuenta. Bueno, podemos no leer. Libro, pero es que justo en esas montañas he estado y me hacía gracia que dice. Qué gusto, Miguel, que saber que alguien... alguien... Sí, son unas montañas, es como ir a Montserrat, pero desde Sydney. Si lo llevo... Hay un tren y te lleva ahí y entonces estás ahí. No es como... ida y vuelta. No es como Montserrat. Lo que es como Montserrat es Rock Uluru. En el centro de Australia es una roca, pero es casi el tamaño de Montserrat. Es increíble. Pero es una roca. El tipo de viaje, ¿no? De que está al lado de Sydney, pero sigue mismo de lejos. Pero las montañas azules es como un poco como Montserrat. Yo sugiero, gracias Miguel, si lo llego a saber, cuando traducía el poema te hubiera contactado, ¿eh? Pero podemos quizá, como son las 8 menos 10, quizá Bruno nos puede leer el poema y con esto concluimos. Si os aún la librería estará abierta media hora, pero para no sobrepasar el tiempo que nos han dado. ¿Qué te parece, Bruno? Vale. Eco en las montañas azules, Katoomba, Australia. Soy el eco del hombre que conociste en vida. Proyectada hacia el final del valle azul, mi voz te llama y sigue por sí sola. Por eso se te acerca tan directa. Las frases de flirteo intolerables eran del yo real. Esto se acaba, como el brillo del mago tras los trucos. Tan solo quedarán sus tristes restos. Su cuerpo te fue infiel y ahora sigue traicionándole a él. Velo de lluvia, su cúmulo de lágrimas traspasa. Al fin se habrá marchado cuando escampe. Escuchando su llanto verás el resurgir del bosque siempre verde en aire claro. El ayer se libera de falsas esperanzas. Aunque no me obsesiona, preveo este futuro. En mi último suspiro vierto versos. Por corto tiempo aquí tienes la prueba. A pesar del chasquido del pájaro zordala, la poesía fluye. Persevera por ti. Da la impresión de un yo que pronto volverá. La voz no se mitiga mientras caigo. Gracias, Bruno.
bueno, pues qué mejor manera de concluir, ¿no?, que con el poema de Clive. Gracias de nuevo a todos por estar aquí y nada, estaré un ratito más en la librería si alguien quiere saludar o que firme alguna cosa. Muchas gracias.